La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Hablamos hoy sobre los derechos humanos en Costa Rica. ¿Un balde de agua fría o una autofelicitación? Eso dependerá de lo que nos diga la defensora de los habitantes en el programa. Pero, ¿por qué se preocupa? No, es que no, es difícil ponerlo como en blanco y negro. O como estamos muy bien o estamos muy mal. No, hagamos los matices. Sí, exacto. Hagamos los matices. Nada más que hay algunos matices que tiran a gris y otros que tiran a blanco. A ver, yo creo que sí se han dado avances. Se han dado avances, por ejemplo, y esto lo ha reconocido el Comité de Derechos Humanos. Se dieron avances con la reforma al artículo 1 de la Constitución, la ley para la promoción de la autonomía personal de la persona con discapacidad, la reforma procesal laboral, la Estrategia Nacional de Empleo y Producción, también la Política Nacional contra el Racismo, en fin, se han dado varios avances en materia de legislación, como suele ser en nuestro país, pero todavía falta ponerlos en práctica. Yo creo que en algunos casos se ha logrado, por ejemplo, lograr una reducción de 1,5 puntos de la pobreza en 1 año y medio. Yo creo que eso es de reconocerse, pero seguimos teniendo ese 20% que es como nuestro gran muro, el que Costa Rica por alguna razón no logra romper y que necesitamos romper, porque si al final de cuentas es 1 de cada 5 costarricenses que no está logrando resolver sus necesidades básicas. Tenemos deudas, por ejemplo, con los pueblos indígenas, que se están haciendo acciones. En este momento se está emprendiendo un proyecto desde Casa Presidencial para implementar el derecho a la consulta, que por primera vez se está haciendo algo en este sentido, pero con un retraso importante de varias décadas, ¿verdad? Y que aún necesitamos verlo. Este año el Día Internacional de Derechos Humanos coincide con los 50 años de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos, sociales y culturales. Y coincide además con que Costa Rica este año pasó examen ante los comités que ven el cumplimiento ante sobre esos dos grandes pactos, que son el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y precisamente estas eran algunas de las cuestiones que reconocía el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Civiles y Políticos. Pero todavía falta en relación con la aplicación de los pactos en el ámbito interno, y esto lo dicen los dos comités. Los dos comités señalan que si bien se avanza en materia de legislación, hace falta, por lo menos esto lo dice el Comité de Derechos Humanos, una mayor difusión de las obligaciones de derechos humanos. Ahí, la Defensoría tiene un rol que cumplir, pero también le toca a todo el sector educativo. Costa Rica, por ejemplo, a nivel internacional en Ginebra, todos los años o cada 2 años promueve una declaración de educación en derechos humanos, pero nuestro país no tiene una política nacional de educación en derechos humanos. La Defensoría está intentando impulsar eso porque vemos que hay grandes deficiencias de interpretación de lo que son las obligaciones de derechos humanos en todo el sector público. Incluso en ocasiones, lamentablemente, incluso en la jurisprudencia del Poder Judicial. Entonces ahí sí necesitamos ampliar de manera que todas las personas entiendan, particularmente los funcionarios públicos, que son quienes tenemos las obligaciones de derechos humanos, entender que todos los funcionarios, desde el presidente hasta, dígame alguien, los que contratan, por ejemplo, para el tema de seguridad, todos pueden acarrear la responsabilidad internacional del Estado. Y esto no necesariamente lo tienen claro todos los funcionarios públicos. Pero vamos a ver, aquí el gran reto, por supuesto, es llevar a la práctica las cosas, porque yo puedo hablar sobre legislación importante. En 1989, la Ley de Jurisdicción Constitucional, que genera la Sala Constitucional y que se convierte en muchas ocasiones en un Tribunal de Derechos Humanos, la creación de la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, son 2 cambios en legislación que generaron un efecto inmediato prácticamente. Vamos a ver, con el correr del tiempo se fue madurando, pero ya había un órgano para la defensa de los derechos humanos, en el caso de la Sala Constitucional, vía amparo,
o vía denuncia también ante la Defensoría. Pero, por ejemplo, ¿qué nos sirve que el artículo 1 de la Constitución Política ahora diga Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural? Suena como cuando a Fidel Castro decía que en Cuba había elecciones libres. Eso en realidad no sirve para nada si no lo vemos en la práctica. Exactamente. Ahora, es importante que esté el reconocimiento, ¿sí? Porque de no estar significa lo que ha pasado en este país mucho tiempo, que es que todos nos consideramos igualiticos, cuando en realidad somos terriblemente diversos. ¿sí? Somos increíblemente diversos. Y es importante que la Constitución Política lo refleje. Y además, la idea es que normalmente de la Constitución Política surjan una serie de normas y prácticas para ponerla en práctica. Lamentablemente no siempre es el caso. En primer lugar, por falta de formación. En segundo lugar, porque, por ejemplo, en temas de discriminación, nuestro país no tiene una definición legal sobre discriminación. De hecho, hace 15 días, la Comisión de Derechos Humanos justo antes de que comenzaran las extraordinarias, la Comisión de Derechos Humanos acoge una propuesta de proyecto de ley que fue trabajada inicialmente desde la Defensoría, pero con todas las fracciones que conforman la comisión, para regular dentro de un marco general todos los temas contra la discriminación y el racismo. Finalmente tendríamos, si se aprueba esta ley, una definición de discriminación que permita ser referente para los jueces y también los funcionarios públicos, porque la discriminación no es solo, Randall, usted no lo dejó entrar por esa puerta porque usted es latino. Eso no es la única forma de discriminación. La discriminación también puede ser indirecta, es decir, que haya políticas públicas que, si bien no están pensadas directamente para discriminar, su resultado es discriminatorio. Y luego la discriminación histórica, la que llevamos lamentablemente en el sistema, y que por lo general comienza por una negación absoluta. Toda la gente que dice, o cada vez que el Estado dice, no, en Costa Rica no hay problema de racismo, no hay problema de discriminación, eso refleja más bien cuán establecida está la discriminación y el racismo, porque todos los países tienen problemas de discriminación, eso es claro. Pero sí, el gran reto es cómo llevarlo a la práctica, y bueno, la Defensoría ha hecho este aporte junto con los diputados y diputadas. Se establecen tomamos de modelo unas más de 30 leyes contra la discriminación, tanto de Europa como de América Latina. Se establecen 4 ámbitos en los que definitivamente no se admite la discriminación, y se establecen normas específicas como son la educación, la salud, el trabajo y el acceso a bienes y servicios. Porque, por ejemplo, usted en una discoteca, si no lo deja entrar por su color de piel, bueno, ya ahí está siendo discriminado. Bueno, eso también se castiga. Se incluyen por primera vez los delitos de odio. Bueno, ya se acogen varios proyectos que existían anteriormente. La apología del odio. Se prohíben las organizaciones que se basan en una ideología o para la promoción de una ideología racista. Y se genera ya no un capítulo de sanciones, sino un capítulo de reparaciones. Es decir, no se va a mandar necesariamente a alguien a la cárcel, sino se busca que esa persona restituya a la persona que ha sido discriminada. De alguna manera contribuye más a una toma de conciencia de la persona, que al final de cuentas eso es lo que debería de buscar. Si usted envía a una persona que ha cometido un acto de discriminación a la cárcel, no va a resolver el odio de esa persona contra ese grupo, más bien puede hacerlo peor. Claro. De hecho, ahorita me gustaría entrar en esos puntos, pero vamos a ver si estoy en lo correcto, porque yo no quiero desmeritar los avances que ha habido en legislación, pero más o menos es decir, como país que queremos llevar a un niño de 4 años a ser universitario, y que lo que estemos haciendo ahora son los planes de estudio, pues ni siquiera lo hemos metido a la escuela. ¿Verdad? Porque hoy Costa Rica, multiétnica es por naturaleza, no porque lo diga en la Constitución Política, es que somos multiétnicos y pluriculturales, pero que eso genere una disminución en la discriminación, y pienso particularmente en los pueblos indígenas, en donde usted ha sido particularmente insistente, ¿verdad?
A ver, y ahí tiene usted toda la razón, y de hecho uno de los problemas que ha tenido Costa Rica en sus informes a los comités a lo largo de la historia es que ha presentado legislación con algunas ocasiones en las que los miembros de los comités, que son expertos independientes, hasta se enojan y dicen, bueno, deje de presentarme tantas leyes, dígame qué es lo que está haciendo, cómo las cumple, cómo las implementa. Y ahí es donde Costa Rica empieza a trastabillar. No digo que esté mal, no, yo creo que se hacen esfuerzos importantes de implementación de política pública, como decía anteriormente, la política nacional contra el racismo, algunos proyectos para integrar mejor los proyectos de los beneficios de Limas, por ejemplo, para intentar sacar a las familias de la pobreza de una manera más sostenida, los decretos que permiten tomar conciencia sobre la discriminación a los grupos LGBTI y también las políticas para fomentar el empleo de personas con discapacidad. Yo creo que esos son éxitos que obviamente se tienen que terminar de implementar adecuadamente, pero que van en el sentido correcto. Ahora, ¿que falta mucho? Claro que falta mucho. O sea, los pueblos indígenas nuestros siguen aislados, lo seguimos teniendo aparte de todas esas políticas de desarrollo y deberían de ser parte integral de ellas, con una plena participación a través de mecanismos de consulta. Tal como decía anteriormente, en este momento finalmente se está buscando generar un mecanismo de consulta, pero este país no tenía cómo consultar. Y ese era uno de los problemas con los pueblos indígenas, que mucha gente ha tenido muy buenas ideas desde San José, sentada muchas veces en un escritorio, sí, pero nadie le pregunta a los pueblos indígenas qué es lo que ellos quieren, y eso tiene que modificarse. De hecho, estaba leyendo un libro que publicó Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Tiene un título súper llamativo, se llama Clientelismo político en los nombramientos de las relaciones exteriores costarricenses de 1840 a 1990. Es interesantísimo. En la primera parte de ese libro, cuando éramos un estado y nos convertimos en una república en 1848, la misión del cuerpo diplomático costarricense era convencer al resto de países de que éramos blancos, de que no nos parecíamos al resto de países centroamericanos y que nos parecíamos más a los europeos. Esa era la realidad sobre la que fundamos el mito ese de que todos somos igualiticos, blancos, y a todos nos adora la Virgen de los Ángeles, más o menos. Ahorita me van a empezar a pelear por redes sociales, pero no importa. Pero sobre eso planteamos el mito del ser costarricense. Y efectivamente pasamos no sé cuántos años, para sacar cuentas, como 150 años, un poquito más, en admitir que somos multiétnicos y pluriculturales. Eso es un avance, efectivamente, en la legislación. Usted ahora hablaba sobre los delitos de odio, los crímenes de odio. Para llevarlo a la práctica, porque aquí le están haciendo varias preguntas que ahorita se las hago directamente. ¿Un crimen de odio qué es? Es ir a agredir a alguien por su color de piel, por su orientación sexual. Eso es un crimen de odio. Por alguna de las condiciones que generan discriminación, que sí tienen que ver con su orientación sexual, el color de piel, el sexo, su condición de discapacidad, por tener VIH-Sida. Ese tipo de cosas son crímenes de odio. Como ahí sí va a haber penal, ahí sí va a haber... Como lo estamos proponiendo en el proyecto de ley, es el homicidio, cuando se comete por alguna de estas causas, va a tener una pena mayor, es decir, una causa de agravación, como dicen los abogados. Lo mismo con las lesiones. Ok. Esos son crímenes. Crímenes de odio. Ok. Apología del odio, en español. Apología del odio, ok. Este es un tema un poco sensible. De hecho, fue el que generó más discusión quizás en la comisión. ¿Qué es la apología del odio? Es incitar a la violencia y al odio dentro de un contexto, a través de un contenido y de una manera que efectivamente dentro de las condiciones pueda llevar a la violencia y al odio. Es decir, si yo aquí en este micrófono digo algo contra los Tutsis, que es un pueblo de Ruanda, probablemente no pase nada. Pero si lo digo en abril de 1994 en Ruanda, sería yo partícipe
de un genocidio. Y ahí la apología del odio incluso toma un nivel superior para convertirse en incitación al genocidio. Y hay gente que está en prisión por eso. Entonces, esa es la apología del odio, o las expresiones de odio que de alguna manera pierden la protección de la libertad de expresión. Déjeme llevarlo a la práctica. Hace algunos días, un par de semanas, una mujer publicó en redes sociales un video donde intentaba averiguar cómo hacer un golpe de Estado. ¿Bueno? Sí. No, eso no. Las reacciones que vinieron a eso en redes sociales, yo vi una de una persona que puso, y aquí voy a citar sin decir ninguna mala palabra, pero voy a citarlo, decía: oh maldita vieja, mejor que se vaya a la casa a planchar y a lavar donde deberían estar las mujeres. ¿Eso es apología del odio? La apología del odio no se produce únicamente con expresiones que puedan ser ofensivas. Uh-huh. Efectivamente, las ofensas son de otra índole, pero la apología del odio va más allá. Okay. La apología del odio busca generar precisamente odio contra alguno de estos grupos que es discriminado. Uh-huh. Y además es muy probable que busque una incitación a la violencia. Por ejemplo, si en este caso que usted me dice, un grupo de personas dice: no, a esta mujer hay que buscarla y hay que lincharla, entonces ya ahí entramos más en ese ámbito de apología del odio. SAC406 le pregunta en Twitter si la apología del odio lo podemos aplicar a las redes sociales. No importa, claro, la plataforma. No importa la plataforma. De hecho, a veces las redes sociales pueden generar incluso más reacción. Y esto en positivo o en negativo. Claro. Recordemos que el internet es neutro. Es neutro. En positivo, o lo que uno podría llamar en positivo. En Túnez, durante la primavera árabe, uh-huh, la gente salió a las calles por un llamado en redes sociales. Pueden generar incluso mayor reacción que el periódico que sale, digamos, con por lo menos 12 horas de enfriamiento de la noticia, ¿no? Le pregunta a Luis Fernando Calvo si oponerse al matrimonio gay es promover el odio o hacer apología del odio. Depende de las circunstancias. En estos casos, por lo general, se ve el contexto, uh-huh, la forma en que se dice, el contenido de lo que se dice, bueno, y el medio, ¿no? Que pueda tener un impacto. Si usted dice algo en una habitación solo, pues lo podrá decir, pero no va a tener ningún impacto. Si lo dice por la radio, pues obviamente tiene mayor impacto. El, uh-huh, tema es, uno, los argumentos que utilice, y dos, el contexto en el que se dé. Si usted lo dice frente a una turba y eso, uh-huh, va a generar evidentemente odio y mayor violencia, pues probablemente sí lo sea. Pero ahí tiene que haber, digamos, si lo da en un contexto de discusión sana, respetuosa, no necesariamente tiene que ver con apología del odio. Jinyan pregunta si se aplica la apología del odio a las barras de los equipos en los estadios. Interesante. Bueno, eso es interesante. Sí, en medio de un ambiente muy caldeado, qué sé yo, que alguien acabe de meter un gol, uh-huh, y el árbitro lo anula. Y imaginemos además que el árbitro es afrodescendiente, uh-huh, y la barra, alguien dice algo en la barra y todos empiezan a decir improperios contra ese árbitro afrodescendiente. Yo creo que en ese caso podría hacerlo. Usted me habló de algunos puntos, que es los crímenes de odio y la apología del odio. Me quedan dos pendientes, que era... Bueno, son varios, en realidad son varios. El proyecto, okay, es bastante amplio. Es que hay uno que me interesa sobre servicios, pero si quiere vamos a la pausa, okay, y regresamos para hablar de este tema, porque hay varias consultas en redes sociales. Es curioso cómo le interesó a la gente también este tema de la apología del odio. También hay que hablar de los periodistas, porque sí se regula de manera distinta el rol de los periodistas. Recordando la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos fue el sábado anterior, y hoy está la defensora de los habitantes Montserrat Solano con nosotros, que de hecho hemos tocado algunos temas, vamos a ver, no tantos como podríamos hablar sobre derechos humanos relacionados con Costa Rica, pero hemos pasado además por una etapa donde a mí me llama mucho la atención que a los tuiteros que nos escuchan a esta hora se quedaron enganchados con la apología del odio.
lo hablábamos fuera de micrófono, además, porque yo creo, doña Montserrat, que a veces no somos conscientes de que las redes sociales son una caja de resonancia de un montón de cosas, para bien o para mal. Usted lo decía hace un rato, el internet es neutro y pudieron ayudar a eliminar dictaduras en la primavera árabe, pero también han ayudado a despedazar a la gente, a la vida de un montón de gente, ¿verdad? Sí, y el bullying, por ejemplo, cibernético, que es una de las cosas más terribles quizás de las redes sociales y que afecta a muchos adolescentes en nuestro país. Y ahí yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que se aplica las mismas reglas en internet que fuera de internet. Es decir, que alguien que por redes sociales difama, calumnia o injuria, puede ser llevado a juicio por eso. Particularmente si lo dice entre privados, que la gente a veces cree que dicen cualquier cosa y no va a tener ninguna responsabilidad. Lo cierto es que pueden ser llevados a juicio y pueden ser condenados incluso a pagar daños y perjuicios por un tuit o por algo que se dice en Facebook. Con los funcionarios públicos pues hay un nivel de tolerancia mayor, pero no por ello los funcionarios públicos pierden su derecho al honor. De nuevo, hay una tolerancia menor. Los funcionarios públicos. Sí, perdón. Cuando uno se refiere a los funcionarios públicos. Sí. Hay una tolerancia mayor, pero dentro de ciertos límites lógicos. Ahora estábamos comentando fuera del micrófono hasta dónde puede el discurso ser ofensivo. Los discursos ofensivos o, por ejemplo, la parodia están protegidos por la libertad de expresión siempre y cuando no digan falsedades o no calumnien porque al final de cuentas todo eso puede llevar a responsabilidades ulteriores. Pero sí, la gente debería hacer conciencia de las consecuencias que puede tener solamente decir cualquier cosa o yo no le creo a esto porque seguramente fulanito de tal se robó tal cosa, que suele decir mucha gente, o fulanito de tal renunció, quién sabe qué torta se jaló. Cuidado con eso, porque eso puede llevar a responsabilidades ulteriores. Lo que me llama mucho la atención es que la gente que nos pregunta hasta ahora lo está aplicando directamente a la vida cotidiana, ¿verdad? Y entonces ese era el reto cuando empezábamos a conversar, que era cómo pasar la legislación a la práctica inmediatamente. Y entonces Gustavo Espinosa pregunta si en un local comercial, esto pasa mucho en los centros comerciales grandes, dice, se reserva el derecho de admisión, ¿eso se considera discriminación, racismo? Si es por alguna causa discriminatoria, pues no se acepta, no se aceptaría con la nueva ley. Hay que pasar, tenemos en que ese momento sí. En este momento, pero digamos, pues, si usted anda una gorra para... A mí una vez me pasó, hace algún tiempo, me puse la gorra para atrás porque me le iba a llevar el viento realmente, y voy a decirlo, entré al Mall San Pedro, y en el Mall San Pedro el guarda me dijo, si tiene la gorra para atrás no puede entrar. Bueno, no es muy lógico, pero bueno. No, claro que sí, lógico, pero... No es necesariamente discriminatorio porque no hay a menos de que haya de pronto un movimiento de discriminación contra todas las personas que llevan la gorra hacia atrás. ¿Eso pasaba ahí? Sí, pero no es discriminación en general, es nada más probablemente un tema de seguridad o en fin. Claro. O ya si podemos decir que el tema de la gorra es porque los jóvenes de cierto estrato social llevan la gorra para atrás y el Mall San Pedro prefiere no dejar entrar a esa gente. Era el Mall San Pedro. Sí, era el Mall San Pedro. Ya ahí podría ser discriminatorio, pero si nada más le está diciendo que se la cambie de posición, no le están negando el ingreso. Cosa muy distinta es si usted le dicen que me reserva el derecho de admisión para no dejar entrar a alguien bajo los efectos del licor. Ya ahí hay una protección de ese local hacia el resto de los clientes. Ahí no sería tan discriminatorio. ¿Que parejas homosexuales anden de la mano? Eso sí sería discriminatorio. Muestras de cariño, creo que le llaman, o sea, pero no tiene que ser entre parejas homosexuales, puede ser entre una pareja heterosexual también. Hay lugares que lo prohíben. Bueno, llevarse la mano no, ya sí, bueno, están... Sí, digamos que darse un beso, voy a preguntar por el beso. Okay. Un beso normal. Sí, no debería de ser mayor problema en realidad. Carlos Quesada dice, se defiende a grupos minoritarios, pero cada día se da una apología del odio, solo por ejemplo porque una persona es obesa.
también hay mucho bullying por eso y precisamente también eso se podría incluir dentro de los grupos que están siendo discriminados. Ojo, nada más cuidado con el tema de los derechos, entre comillas, de grupos minoritarios. Y últimamente he tenido que aclarar muchísimo esto. Cuando uno defiende los grupos que han sido históricamente discriminados, no está defendiendo derechos especiales de esas personas, sino derechos de todos que se le niegan a esas personas por pertenecer a grupos que han sido históricamente discriminados. Eso es importantísimo. No, y es interesante para aprenderlo también y no reproducir el discurso. Además, por eso cuando se hablan de los derechos humanos de las personas LGBT, cuidado, en realidad son los derechos de todos que se les niegan a las personas de la diversidad sexual. Pregunta Mula, ¿cómo valora la defensora los avances de la Caja para implementar la FIF en Costa Rica? La Caja tiene un plazo mayor. Lo cierto es que en este momento han nacido por lo menos 8 o 10 niños ya con fecundación in vitro establecida en el país. La Caja tiene 2 años y precisamente ahorita estamos empezando a armar el informe que vamos a presentar a la Corte Interamericana el próximo año sobre el cumplimiento. Entonces no me quiero adelantar porque todavía vamos a comenzar a pedir información. Más adelante, pero me acaba de dar un dato bastante noticioso. Entre 8 y 10 niños ya nacieron aquí con FIF, evidentemente no establecidos en la Seguridad Social. Sí, en el sector privado. ¿Entre 8 y 10 ya aquí en Costa Rica? Sí. ¿Realizada la FIF aquí? Tengo entendido que sí. ¿Puedo preguntarle quién le dio el informe? Lo puse a pensar, yo sé, pero es que ese tema me enganchó. El médico ya, más bien, deme 3 minutos y le pido la fuente, más bien. Pero no se preocupe. Tengo entendido que sí, ya. Porque está Boris Molina, por ejemplo, que es uno de los abogados. Es el abogado, pero estoy pensando en el médico. ¿Cómo es que se Gerardo llama este Escalante. médico? No, el otro. Don Gerardo todavía no ha, o no sé si ya pidió los permisos, pero hay un consultorio que tiene los permisos sobre fecundación in vitro y ya han nacido, creo que 8 niños, o por lo menos ha habido 8 embarazos. Al aire. Sí. Y doña Monserrat es periodista, quiero recordárselos. Déjeme ver con este médico, pero sí, ya hay niños en Costa Rica, engendrados en Costa Rica por fecundación in vitro. Ahorita le pregunto, cuando esté lista. Dice Eduardo Robert, qué bien no prohibir que 2 mujeres u hombres se den a mano, es discriminatorio. ¿Qué pasa con las personas que se sienten discriminados por ver a 2 mujeres andar de la mano? ¿Cuál derecho se defiende? A ver, no, la discriminación tiene que ver con negar los derechos a otros. Hay gente que se pueda sentir incómoda con el ejercicio de esos derechos. Y le quiero dar, por ejemplo, el sur de Estados Unidos después de los años 60. ¿Sí? Recordemos que antes de los años 60 se prohibía el matrimonio entre, particularmente, mujeres blancas y hombres afrodescendientes. Cuando se comenzaron a dar las relaciones interraciales, eso puso incómoda a mucha gente. Pero eso no significa que le íbamos a negar el derecho a esas personas de formar una familia. Por supuesto, además tampoco tienen derecho de no querer ver algo. El que yo no tengo un derecho humano a no sentirme incómodo, porque al final de cuentas de ahí eso forma parte de la vida. Nos vamos a sentir incómodos con muchas cosas a lo largo de la vida. Seguramente me llamó la atención la pregunta de Eduardo Robert. Hablábamos al inicio de la entrevista sobre un balance general, que yo sé que es muy difícil hacerlo, menos con el tiempo que nos queda. Pero, doña Monserrat, los indígenas es un sector, es una población altísimamente vulnerable, altísimamente a la que le tenemos una deuda histórica en cuanto a discriminación. ¿Cuál otro punto es crítico? Porque yo creo, por lo menos que lo comparto con usted, que la población indígena es crítica. La violencia contra los niños y las niñas. En este país tenemos un nivel de violencia contra niños y niñas que honestamente yo todavía no entiendo ni logro que se me dé una explicación por qué aumenta todos los años en los niveles que aumenta. Y con una crueldad y una falta de humanidad impresionante. Todos los martes se reúne el Comité de Niño Agredido del Hospital Nacional de Niños con historias desgarradoras de niños y niñas.
Y ahí tenemos muchísimo por hacer. Entender que los niños y las niñas no son propiedad de papá y mamá, sino que tienen derechos y son personas de manera independiente y que tienen derechos a los que papá y mamá deben de respetar. Papá, mamá, los tíos, los primos, los hermanos también. Pero ese es uno de los flagelos que tiene nuestra sociedad. Y ojo, que esos niños y esas niñas van para adultos. ¿Qué clase de futuro estamos gestando a través de la violencia contra nuestros niños y nuestras niñas? Y es un tema del que muchas veces no se habla, es un tema terriblemente doloroso. Tenemos que hablar, tenemos que denunciar. No es cierto que el tema de la violencia intrafamiliar sea un tema privado, de la puerta para adentro. Todos, los vecinos, los tíos, los primos, todos tenemos una obligación de proteger a los niños, niñas y a las mujeres, que son las principales víctimas de violencia doméstica en el país. Establezcamos, si le parece, una lista de situaciones críticas en Costa Rica. Poblaciones indígenas es uno, bajo el tamiz de los derechos humanos. 2, violencia a niños y niñas y adolescentes, que tiene que ver, además, doña Monserrat, y le pido por favor que lo aclare una vez más, que tiene que ver no solo, porque puede haber gente que diga, no, yo no soy violento, yo solo le pego nalgadas a mis hijos. Por ejemplo, a esta hora escuchando el programa, eso es violencia igual. Eso es violencia y eso es enseñar a los niños y las niñas que es legítimo pegarle a alguien, y no lo es, que quede claro, eso no es legítimo. Y en segundo lugar, lo que dicen los psicólogos es que eso más bien separa y aleja a los niños y las niñas de sus papás y mamás, y además cercena la confianza que debe existir. El otro gran tema, cambio, es el tema de personas con discapacidad que tienen serios problemas de acceso al empleo en nuestro país. También temas de salud, particularmente de las mujeres con discapacidad. Necesitamos políticas públicas que favorezcan la accesibilidad de las personas con discapacidad al empleo público. Tenemos un gran avance que es la ley de autonomía personal, pero todavía falta muchísimo para que nuestra sociedad no vea como una carga el permitir el que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Las personas, doña Monserrat, por ejemplo, mayores a 40 años, a las que les cuesta conseguir trabajo. Dígamelo a mí, yo en 2 años entro en ese grupo. Bueno, porque sale de la Defensoría. Sí, señor. Nada más. Pero yo estoy seguro que conseguirá trabajo rápidamente. Pero hay mucha gente muy bien preparada que a los 40 años nadie los contrata. ¿Cómo hacemos para arreglar eso? Bueno, hay un tema clave y es que en este país no se debería de preguntar la edad. Sí, pero se pregunta y se nota. Sí. Vamos a ver, y se nota. Bueno, pero es que ahí hay un tema de cómo se generan los procesos de contratación. Uno debería de resguardarse para que no se note hasta la entrevista misma, cuando usted ya ha pasado varias de las fases. Segundo, bueno, en América Latina, conforme usted va hacia el sur y a menor desarrollo, más rápido crece la gente, ¿no? A mayor desarrollo, más joven es la gente de mayor edad, o por decirlo así, en países desarrollados tener 40 años no es mayor desplome. En países subdesarrollados tener 40 años sí es un problema de discriminación, sí hay un problema de discriminación, sí se genera un problema de discriminación. Así que el tema es muchas veces cultural. Pero necesitamos políticas públicas. Necesitamos conciencia. Pero no sea por generación espontánea. No, por supuesto, pero necesitamos políticas públicas, necesitamos normas como esta que está
con la que ha contribuido la Defensoría para que precisamente no se discrimine en razón de la edad y que no se pregunte y no existan parámetros de que solo se reciben candidaturas de personas menores de 35 años. ¿Qué es eso? No puede ser posible. O jóvenes menores de 35 años, ojalá que midan 1,78 m, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Al final de cuentas, necesitamos generar un mercado laboral muchísimo más equitativo, más consciente, y esto también pasa por la igualdad de las mujeres también para conseguir trabajo. Una mujer de 40 años va a tener menos posibilidades que un hombre de 40 años. Nos quedaron un montón de temas de derechos humanos por fuera. No abordamos siempre. Casi nada. No, siempre, pero hay mucho. Y lo admito. Pero es que necesito los últimos 3 minutos, además de que piense en la canción, porque no se la pedí en ningún corte comercial. Caramba. Pero necesito los últimos 3 minutos. Vea lo que nos ayuda al timing en matices. El viernes yo hice un programa pregrabado sobre el proyecto de extradición de nacionales. Yo tuve la ventaja de que esa misma mañana del jueves, usted a través de Twitter había conversado con el magistrado Celso Gamboa, que estaba aquí en el programa, y entonces yo le planteé mis consultas, pero después, con toda sinceridad, doña Monserrat, me apoyé en sus tweets para decirle, bueno, esto le preocupa a la defensora, esto le preocupa a la defensora, y fue uno por uno respondiendo los cuestionamientos. ¿Qué le parece a usted ese proyecto para extraditar nacionales en casos de crimen organizado? A ver, la extradición de nacionales per se no es contraria a los derechos humanos. Hay muchísimos países del mundo que extraditan nacionales. Ahora, el problema es qué significa la extradición en un país que no tiene ejército. En la extradición de nacionales, si se da, por ejemplo, porque un país no puede o no quiere juzgar a alguien, significa un reconocimiento de falta de voluntad o falta de capacidad para... Como el Chapo en México. Entre otros. Sí, pero ejemplos, es que fue el que se me ocurrió. Sí. Como el Chapo en México, por ejemplo. Eso para un país como Costa Rica, que basa su soberanía en el Estado de Derecho, genera un mensaje muy difícil para la comunidad internacional, porque Costa Rica ejerce su soberanía. Esa es la esencia de la soberanía. Nosotros no tenemos ejército. Si nosotros no tenemos un Estado de Derecho fuerte, no tenemos un argumento de soberanía frente a la comunidad internacional. Entonces esa es la primera preocupación. ¿Cómo vamos a garantizar que una extradición de nacionales no se dé porque yo no puedo o no quiero juzgar algo a lo que normalmente estaría obligada a juzgar? Es decir, que yo no extradite un nacional porque yo diga, no tenemos es una papa caliente y mejor se la tiro a otro estado, como han hecho otros países. El otro tema es el tema de no generar impunidad a nivel nacional. Y esto ha pasado en otros países, lamentablemente, donde se extradita por crimen organizado o, por ejemplo, por delitos de narcotráfico, y se deja en la impunidad delitos como homicidio o lesiones cometidos en el ámbito nacional. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando se extradita, y por lo general hablemos claro y sin tapujos, por lo general se extradita a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Cuando se extradita por delitos de narcotráfico, Estados Unidos solo va a juzgar por eso, porque usted nada más puede juzgar por aquellos delitos por los que recibió la extradición o recibió al extraditado. ¿Qué pasa o qué pasaría con los delitos que no han sido juzgados en el ámbito nacional, que son igualmente graves o a veces peores, como crímenes de lesa humanidad, genocidio, homicidios, por ejemplo, sicariato, ese tipo de cosas? ¿Cómo asegurar que esa extradición no se pueda dar si existen pendientes ciertos delitos de los cuales esa persona podría ser responsable? Esos son temas que es importante que discutamos. Ahora le doy la grabación del programa del viernes, porque no está en podcast, porque lo hicimos solo para radio. Le doy la grabación porque a esa consulta en específico el magistrado Gamboa se comprometió a que el proyecto iba a señalar necesariamente la consulta a las víctimas de los otros delitos, y pongámoslo en algo muy sencillo, un homicidio culposo, un accidente de tránsito. Por ejemplo, la familia doliente es probable que quiera que la persona que mató a su pariente manejando en estado de ebriedad, para poner un ejemplo, pues tenga alguna consecuencia penal antes de ser enviado por otro delito a los Estados Unidos. Ahora le paso la grabación. Muy bien.
Gracias, Diana Monserrat. Muchísimas gracias, Randall, otra vez por esta oportunidad. Usted que es así tan hábil para respondernos y pensar en la canción al mismo tiempo. Ay, Dios, Usted siempre escoge bien. Sí, yo bueno, no sé. Realmente, las veces que ha escogido canciones aquí, que son 3, ajá, las 3 buenísimas. Algo navideño, o tal vez no muy navideño, pero es una de mis canciones favoritas Adelante. Paint It Black de Rolling Stones. Píntalo de negro. Ya, vea Esteban, vea la cara que hizo. Es que Esteban Cubero, sí, es un amante de la buena música. Píntalo de negro. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Randall, siempre es un placer. Gracias. Los Rolling Stones despiden hoy Matices. Mañana a las 3 de la tarde Matices. Es una sorpresa el programa de mañana, así es que mañana en la mañana les contamos 3:22.